He recopilado una serie de autores clave para la psicología de la memoria para aquellos estudiantes de psicología o estudiosos de la psicología de la memoria que simplemente deseen indagar en esta materia. Estos 22 autores, digamos que tienen una cronología desde el comienzo de la psicología moderna, que se da a finales del siglo XIX, hasta la actualidad prácticamente, ¿no? Como sabemos, William James, por ejemplo, revolucionó la idea de la psicología de la memoria, diciendo que había una memoria inmediata o primaria y una mediata o secundaria, ¿no? Y eso ya se daba a la par, más o menos, que Ebbinghaus realizó sus propias investigaciones y sus experimentos con respecto a los trigramas o sílabas sin sentido. Era una revolución, puesto que por primera vez se estaba llevando al campo científico experimental el mundo de la memoria. Y claro, ¿qué es la memoria? A lo largo del siglo XX, muchos autores han indagado en esta cuestión desde un punto de vista conductista, cognitivista, constructivista, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Collins y Killian hablaron de la red semántica, un término que es muy interesante, es muy necesario entender, puesto que se puede decir que la memoria tiene una interconexión entre diferentes conceptos que se abastecen entre ellos, hay una retroalimentación y más allá del conexionismo de estos términos, encontramos sobre todo autores muy importantes como Atkinson y Shiffrin, Craig y Lockhart. Atkinson y Shiffrin son aquellos que hablaron de la memoria multialmacén como estructura de lo que es la memoria como sistema cognitivo, ¿no? Hablaron de la memoria a largo plazo, a corto plazo y memoria sensorial. Y claro, recordemos que la memoria no es otra cosa que el almacenamiento, la codificación y la recuperación de información, ¿no? De la información que recibimos generalmente. Aunque los estudios, por ejemplo, de Loftus, que hablaron de la memoria de los testigos, también evidencian que hay memorias falsas, ya pueden ser espontáneas o pueden ser también implantadas, lo cual nos lleva al entendimiento de que hay personas que pueden implantar memorias falsas en otras personas si conocen las dinámicas propias de la psicología de la memoria, lo cual es bastante inquietante, pero estoy seguro de que se realiza de una forma habitual, consuetudinaria, por personas interesadas al respecto, ¿no? También encontramos, como dije antes, a Craig y Lockhart, que hablaron del procesamiento dinámico. Y esto es muy interesante, muy importante, leerlo desde un punto de vista continuista con todo lo anterior, con lo de Atkinson y Shiffrin, puesto que no solamente podemos decir que en la memoria hay un concepto de multialmacén, sino que hay un procesamiento dinámico de la información a través de diferentes tipos de memoria, que son, por ejemplo, la memoria procedimental, la memoria semántica o la memoria episódica. Cada memoria obedece a la necesidad de la información en un ámbito diferente, ¿no? Más allá de esto, hay autores como Linton, hay autores como Baddeley y Hitch. Baddeley y Hitch, por ejemplo, hablaron de la memoria operativa o memoria de trabajo, y hay conceptos como la agenda visoespacial, que no es otra cosa que un almacén de memoria visual, o el bucle fonológico, que permite que tengamos memoria verbal, ¿no? Podamos así trabajar en lo verbal también como una forma de obtener información y poder recuperarla después. Y además esta memoria también se comunica con otros tipos de memoria, es decir, que lo visual y lo verbal están interconectados, al igual que lo acústico, etcétera, ¿no? Cabe decir, hablando de lo visual y lo auditivo, que Neisser es un autor muy importante, ya que hablaba de la memoria icónica, que es la memoria de las imágenes, y la memoria ecoica, que es la memoria de lo auditivo, y a través de diversas investigaciones se sabe cuánto dura la memoria dependiendo en cada almacén, ¿no? Se estima, por ejemplo, que medio segundo es lo que tarda la imagen en ir desapareciendo de lo que es la memoria icónica, lo cual es muy importante de entender, ya que hay una relación directa entre la memoria a corto plazo y a largo plazo y la sensorial, lo cual implica que hay
un sistema complejo y dinámico de selección de información que pasa de un almacén a otro, ¿no? El primer autor realmente revolucionario, podríamos decir que quizás podría ser Broadbent con respecto a lo que son los esquemas de modelos de almacén y demás, ¿no? De cómo pasa la información y todo esto, ya que hablaba del filtro selectivo y del concepto de cuello de botella, es decir, que la información no pasa de forma paralela, sino serial, ¿no? Realmente esto ya ha llovido mucho y desde el año 58, que creo recordar que era Broadbent, si no recuerdo mal, realmente se han hecho muchas más investigaciones y ya en el 68, en el 70 y todo esto, el modelo multialmacén, procesamiento dinámico, iba expandiendo de forma científico-experimental, digamos, toda la información y todo el trabajo, tanto hipotético, teórico como práctico, que proporcionó Broadbent a la psicología de la memoria, ¿no? Y bueno, cabe decir que hay autores muy importantes como Wagener, que gracias a él hay estudios de memoria prospectiva como los de los diarios, es decir, la memoria autobiográfica está relacionada con la episódica y la semántica, ya que digamos que la autobiografía nuestra tiene un contenido episódico, son diferentes episodios con una carga semántica, es decir, tiene un significado propio cada episodio y una carga emocional, etcétera, ¿no? Por tanto, hay estudios autobiográficos que son muy importantes. Reseño a Wagener, por ejemplo. Linton también es muy importante con la memoria semántica. Y bueno, pues realmente es que hay de estos 22 autores, cabe decir que algunos también trabajan con la amnesia, con síndromes amnésicos que pueden ser psicógenos u orgánicos. Es decir, amnesia que parte de lo biológico o parte de lo propiamente psicógeno, es decir, que no está basada en una lesión del organismo, una lesión cerebral, por ejemplo, ¿no? Autores como Daniel Schacter trabajaron con pacientes amnésicos y este en concreto trabajó con un tal Frederick que tenía la memoria, si no recuerdo mal, procedimental intacta, pero sin embargo tenía amnesia y claro, la amnesia en sí misma es una gran incógnita para la psicología de la memoria y nos permite, a través de la indagación científico-experimental, conocer las dinámicas propias tanto de lo propiamente psicológico o cognoscitivo como de lo biológico u orgánico, ¿no? Con respecto a la memoria y con respecto a las patologías relacionadas con la memoria. Squire es un autor también importante porque hace trabajos sobre la memoria explícita e implícita y de hecho estos términos explícito e implícito digamos que son esenciales, ya que explícito hace alusión al hecho de que podemos recuperar voluntariamente esa información que se encuentra en la memoria, e implícito habla de una no voluntariedad, es decir, de una subconsciencia, por decirlo así, de forma libre, de forma operante, de suma importancia es el trabajo de numerosos autores en los 70 y 80, sobre todo 70 y 80, de trabajos relacionados con los guiones y los esquemas mentales que tenemos los seres humanos, así como los prototipos para poder operar rápidamente con razonamientos lógicos y con esquemas procedimentales en lo cognoscitivo, ¿no? En este sentido, Eleanor Roche, por ejemplo, trabajó con los prototipos, o Abelson con los guiones, y son autores primordiales para entender el trabajo científico experimental en el campo de la psicología de la memoria con respecto a cuáles son los esquemas mentales que solemos usar a la hora de hacer un almacenamiento de la información, una recuperación y una codificación, ¿no? Y en los años 30, Frederick Bartlett, mención especial, trabajó en las narraciones, puesto que en su
trabajo de investigación llegó a la conclusión que verdaderamente la memoria trabaja diferente cuando en el mundo de las narraciones pasa un determinado tiempo y digamos que la propia naturaleza de la psique añade información extra o información nueva al conjunto de la narrativa que hemos almacenado en nuestra capacidad de la memoria, lo que implica que científicamente se ha demostrado que cuando nosotros almacenamos una información narrativa, al recuperarla estamos posiblemente añadiendo información de cosecha propia, lo cual está demostrado científicamente bajo qué estándares ocurre eso, ¿no? Y eso ocurre sobre todo cuando se da un tiempo de latencia entre lo que es el almacenamiento y la codificación con respecto a la recuperación, y dependiendo sobre todo de cómo se produce esa codificación y de la profundidad o de la intensidad de esa codificación, ¿no? Bueno, espero que os guste este conjunto, este compendio de autores con respecto a la psicología de la memoria. Si estáis viendo esto, espero, poquita gente, pero espero que sí, y necesitáis ayuda, necesitáis más información o clases o algo así, puedo hacer más vídeos sobre este tema. Es muy divertida la psicología de la memoria, muy entretenida, no es difícil, es algo que realmente se puede, como he dispuesto, estudiar de forma cronológica, muy coherente, entendible, con sus ramificaciones, pero de una forma orgánica y yo creo que bastante divertida. Así que espero que os sirva este documento de los 22 autores clave de la psicología de la memoria, y si os gusta y necesitáis, pues puedo hacer más vídeos sobre esta cuestión, ¿vale? Suscribíos, dadle like y todo eso que se supone que se hace. Yo soy bastante novato en esto, así que perdonad si a veces estoy un poco perdidillo, pero es lo que hay. La experiencia es un grado y a veces es un grado sumo. En este caso yo lo corroboro. Bye.